El doctor William Herrera, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, fundador y presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, actualmente dirige en Santa Cruz de la Sierra el estudio jurídico Herrera Abogado, Sociedad Civil. Él tiene varias publicaciones sobre la temática. Le ruego que me hagan seña porque se me ha estado colgando la internet acá ya unas 3 veces, entonces cuando uno está exponiendo lamentablemente a veces no se da cuenta, pero bueno, en la línea que acaba de exponer el doctor José Luis Batista y lo que hacía Toño también, yo quiero en este momento llamar la atención de que no se hacen reformas judiciales en Bolivia precisamente para tener a un poder judicial sometido al poder político. Y fíjense que todo el discurso del ministro Iván Lima iba en la dirección aparentemente correcta de hacer la reforma, fortalecer al Poder Judicial, que recobre su independencia, presupuesto, capacitación, carrera judicial. Todo eso finalmente no se hizo ni se hará mientras esté el MAS, porque no le conviene al MAS tener un poder judicial fuerte, independiente, fortalecido, porque precisamente le impediría en su caso cumplir con este tipo de objetivos políticos y por lo tanto todo esto persigue un fin político. Este es un juicio político evidentemente, ¿no es cierto? Y es una llamada de atención para todos los opositores, para decirle, miren, esta es la línea, por aquí va a venir la mano de la justicia, lo que ellos llaman la justicia cuando lamentablemente son ellos los que están interviniendo directamente. Al extremo que el ministro de Gobierno fue quien la traslada a la expresidenta Yanine Áñez, y después el propio ministro de Justicia se encarga de decir que esto no es, que la justicia es independiente. Sí. Les decía que la internet lamentablemente acá, no sé, por alguna razón está muy débil. No, lo que yo quería dejar establecido es eso de que no va a haber respeto a los derechos fundamentales mientras tengamos un poder judicial como el que tenemos sumiso al poder político, porque al final del día de nada nos sirven los derechos fundamentales amplísimos que tenemos en la Constitución cuando el único que nos va a hacer prevalecer nuestros derechos, nos va a garantizar nuestros derechos es el juez. Entonces, en la medida que tengamos un sistema judicial débil como el que tenemos, totalmente sometido, pues difícilmente vamos a poder hablar de un debido proceso. Lo explicaba muy bien Toño, el doctor José Luis Batista, lo que es el debido proceso. Yo no quiero reiterar en eso, pero fíjense cómo se la detiene a la señora Yanine Áñez, ¿no es cierto? Fíjense, se allana su domicilio, se la detiene a las 3 de la mañana, cuando la Constitución y el Código Procesal establecen que nunca se puede ejecutar una orden de allanamiento en horas de la noche. ¿Por qué no se rodeaba, se ponía un cordón de seguridad y se esperaba por lo menos a las 6 de la mañana? ¿No es cierto? Entonces, el domicilio es sagrado. El domicilio es donde uno ejerce una serie de derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad, que por eso es que se trata de proteger. Uno es el rey en su casa, nadie debería invadir su domicilio, menos la autoridad. Entonces ahí comienzan estos abusos y precisamente se dan por lo que yo les señalaba antes, ¿no es cierto? Entonces lo primero que se está vulnerando en este caso particular y concreto es el derecho al juez natural, porque ahora se han presentado las proposiciones acusatorias, ¿no es cierto? Con lo cual se está reconociendo que ella debe someterse a un juicio de responsabilidades. Entonces, la prueba de que se está vulnerando el ordenamiento jurídico es precisamente que primero se la detiene y después se hacen las proposiciones acusatorias. Y además se está diciendo de que si no hay en los 2/3, como que van a seguir por esta vía. En otras palabras, están diciendo que van a seguir vulnerando la Constitución, los convenios y los pactos internacionales, porque es lo que menos les interesa. El Ministerio de Justicia se ha convertido en un ministerio de la venganza, definitivamente, ¿no es cierto? Iván Lima es en este momento el carnicero del MAS, porque en eso se ha convertido finalmente toda la proyección política que nos daba, todos los deseos de hacer reforma, finalmente terminan en esto. Y entonces no van a haber reforma, van a seguir los abusos, esto es un abuso total, esto hay que condenarlo, porque no puede ser de otra forma.
El juicio de responsabilidades está reconocido precisamente para todas las personas que hubieran sido presidentes de la República. Entonces, allá a la señora Yanine Áñez le corresponde, y el juez natural es el Tribunal Supremo de Justicia, y ahí debería ya estar en manos de, porque ya tomó además conocimiento el fiscal general, debería pasarlo ya todo a manos de, en este caso, poner en conocimiento de una sala penal de la Corte del Tribunal Supremo, para que a su vez esta sala haga de juez cautelar y ahí se puedan denunciar precisamente todos estos abusos y en su caso reparar estos abusos. Y ojalá el Tribunal Supremo pudiera revertir esta situación, porque nos está haciendo quedar muy mal a todo, no solamente al mundo jurídico, sino a la imagen de Bolivia en el exterior. Todo el mundo se ha enterado de esto, de la detención, de los abusos. Se está degradando el Estado constitucional de derecho. En 4 meses de este gobierno creo que se ha degradado mucho más que en los otros 14 años de Evo Morales. Fíjense los parecidos, ¿no es cierto? Tenemos experiencia en estas cosas, con la diferencia que ahora ha habido una grosería brutal, en el sentido de que el propio ministro de Justicia, el carnicero del MAS, reconoce que esto está armado. Por lo menos el caso terrorismo, que es el que yo conozco un poco mejor acá en Santa Cruz, ahí por lo menos se lo montó, pero por lo menos no se lo reconoció, no se lo dijo que se lo montó. Acá justicia, sin sonrojarse, ha dicho que ha montado todo esto. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Eso es lo que también me lleva a mí a afirmar que el Ministerio de Justicia se ha convertido en el Ministerio de la Venganza y el ministro Iván Lima en el carnicero del MAS, porque a este paso lo único que están haciendo es promover la venganza y no les interesa por ninguna vía el tema de la justicia. Fíjense, ¿con qué autoridad hablan ellos ahora de hacer justicia cuando hay un decreto donde ellos se han indultado y se han autoamnistiado? ¿No es cierto? Todos los delitos, o por lo menos la mayoría de los delitos de los 14 años de Evo Morales, están amnistiados. No hay cómo hacer en este momento, aunque eso, por supuesto, en el plano internacional, eso no prosperaría, vulnera la Convención Interamericana, toda la jurisprudencia que hay en este sentido, pero bueno, a eso no les interesa a ellos todo esto. En definitiva, lo único que quieren es cumplir una suerte de venganza, de satisfacer una serie de caprichos que hay ahí personales, egos de por medio muy, muy grandes. Entonces, nos tienen esto. Por supuesto, debido proceso no ha habido, y yo tengo mis serias dudas de que pueda haber un debido proceso en este caso. Fíjense, no toman en cuenta ni siquiera su condición de mujer, ¿no es cierto? Y se han hecho la burla, creo, en la audiencia cautelar, donde decían que ella, por ser divorciada, como que no constituía o no tenía una familia constituida. En definitiva, esto es condenable, esto es una aberración jurídica, esto no tiene explicación, y yo no sé cómo explicarle esto a los alumnos de las universidades, porque esto es tan incoherente, tan absurdo, tan aberrante, que es difícil darle una explicación. Pero bueno, la única explicación posible es decir que esto es un tema eminentemente político y que el ordenamiento jurídico se lo vulnera groseramente desde el propio Estado. Yo siempre digo que el proceso penal está para defender los derechos fundamentales, pero acá lamentablemente se inventan procesos para vulnerar derechos fundamentales. Eso es lo que han hecho en el caso terrorismo, la Calancha, Leopoldo Fernández, y ahora están haciéndolo con la señora Yanine Áñez, cuando además ellos reconocen que esto está montado. Entonces, al estar montado, insisto, se han inventado un proceso para vulnerar derechos fundamentales. Por lo tanto, esto no es más que una perversión judicial en su máxima expresión. No sé si quieren entremos al tema de las preguntas, de repente puede ser mucho más interesante. Yo creo que se ha hablado bastante del debido proceso, pero de repente vía pregunta podríamos aportar algunos otros temas mucho más, de repente, que le pudiera interesar a los compañeros asistentes. Yo expuse como 10 minutos, pero insisto, a veces el debate se vuelve mucho más enriquecedor a partir de la propia pregunta que pudieran hacerse. Muchas gracias, doctor.